Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da en el día de hoy la oportunidad de reunirnos para adorarlo, para glorificar su santo y bendito nombre. Le damos la bienvenida a los hermanos que están compartiendo también a través de la grabación que estamos haciendo. Esperamos que el Señor les bendiga a través del estudio de la palabra en el día de hoy. También a los hermanos que están compartiendo por Zoom. Nos gozamos de que estén compartiendo con nosotros este servicio de adoración y de estudio de la palabra del Señor. Nosotros hemos empezado a estudiar el libro de Apocalipsis. La semana pasada estuvimos estudiando en el capítulo 1, del versículo 7 al versículo 18, y vimos al apóstol Juan presentarse como copartícipe de tribulación. Juan, quien tuvo experiencias con el Señor tal vez como ninguna otra persona. No vemos a Juan hablando acerca del superapóstol, el apóstol más especial, sino como copartícipe en tribulación. Él no se veía como más grande a los demás discípulos o a los demás discípulos, sino que se veía como parte del cuerpo de Cristo que estaba siendo partícipe de la persecución que había en contra de la iglesia en aquel tiempo. Juan no estaba en la cárcel por algún crimen que él había cometido. Él no le había hecho daño a nadie, sino que él estaba en la cárcel por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Vimos que Juan estaba en el Espíritu cuando escuchó una gran voz que le dijo que escribiera las cosas que le iba a mostrar, que él iba a ver en un libro, y que la enviara a las 7 iglesias de Asia Menor. Cuando Juan se volteó a ver la voz que hablaba con él, dice que fue tanta la reacción de la grandeza, de la majestad, de la presencia del Señor que estaba allí en la celda de Juan, que dice que él cayó como muerto. Vemos el versículo 17 y 18, dice: cuando vi, caí como muerto a sus pies. Pero ¿qué hizo el Señor? Dice: y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor triunfó sobre la muerte. El Señor, hablamos acerca de que Él libertó a los santos que estaban en el Hades del Antiguo Testamento, y Él venció sobre la muerte y resucitó victorioso. Vamos a continuar este estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a seguir y terminar este capítulo 1 y a ver, empezar el capítulo 2, a estudiar la iglesia de Éfeso, la primera de las 7 iglesias. Para empezar, vamos a leer el resto del capítulo 1, el versículo 19 y el versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 y 20. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por la obra que tú has hecho en nosotros. Te damos gracias porque podemos cortar contigo, Padre Santo, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, Dios mío, porque confiamos en ti, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, así como tuviste cuidado de Juan estando en la cárcel de Patmos, Señor. Aparte de todo lo que él conocía, Señor, sin embargo, tú estuviste presente en su situación, y así tú estás presente en la situación de cada uno de tus siervos. Te damos gracias, Dios mío, y te pedimos que este estudio sea para tu gloria, para tu honra, Señor, para bendición del pueblo, Señor, para transformar corazones, Padre Santo, para fortalecernos en ti, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este versículo 19, el Señor le está hablando al apóstol Juan y le está dando, como quien dice, la tabla de contenido de lo que hay en el libro de Apocalipsis.
El ver este versículo 19 nos va a revelar cuál es la estructura del libro de Apocalipsis. Dice, escribe las cosas que has visto. Esa es la primera parte del libro. Las que son y las que han de suceder, las que han de ser después de esas. Las cosas que has visto, esa parte la estamos terminando. O sea que estamos terminando la primera parte del libro de Apocalipsis. Las cosas que Juan había visto al Señor en su majestad, cuando él describe acerca de los candeleros, cuando él describe quién está en medio de los candeleros, está describiendo la primera parte del libro de Apocalipsis, las cosas que Juan vio hasta ese momento. La segunda parte del libro de Apocalipsis que vamos a empezar hoy es el tiempo presente, las cosas que son. Es el tiempo que Juan estaba, el tiempo del mensaje de las 7 iglesias que vamos a estar viendo en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que es la segunda parte del libro de Apocalipsis. O sea, lo que estaba sucediendo en ese momento que Juan escribe y lo que está sucediendo en el día de nosotros. La segunda parte se trata de la totalidad de lo que es el tiempo de la iglesia. Y la tercera parte del libro de Apocalipsis es el tiempo futuro. Dice las cosas que han de ser después de estas. Lo que sucederá cuando termine el tiempo actual, el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la iglesia, estos eventos que están de tiempo futuro de Apocalipsis, después que la iglesia no esté presente, se está hablando en los capítulos 4 al capítulo 22 del libro de Apocalipsis. En esos capítulos Juan nos va a hablar acerca de las cosas que el Señor le mostró, acerca de eventos futuros que sucederán después que la iglesia haya terminado la misión que nosotros tenemos aquí en la tierra. Después que la iglesia haya sido levantada para estar para siempre con nuestro Señor y Salvador, cumpliendo la promesa que Dios nos da acerca del arrebatamiento de la iglesia en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese evento del arrebatamiento de la iglesia cumple el tiempo de la iglesia, cumple el tiempo de la segunda parte del libro de Apocalipsis, de las cosas que son. El capítulo 4 de Apocalipsis comienza con esa misma frase, después de estas cosas. Y vemos en este capítulo, el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando comienza a hablar de en términos futuros, que nos dice dice en el versículo 1, después de esto, después de terminar el tiempo de la iglesia, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. De nuevo, haciendo hincapié, esto es las cosas que sucederán cuando acabe el tiempo de la iglesia aquí en la tierra. Está hablando acerca de eventos futuros, cosas que aún no han sucedido, que como dijimos sucederán después que el testimonio de la iglesia haya terminado en la tierra, que termina con el fin del capítulo 3. Después que termina el capítulo 3 de Apocalipsis en adelante, no vemos a la iglesia en la tierra. O sea que esto nos da a nosotros una indicación que después del capítulo 2 y el capítulo 3 algo sucede con la iglesia. Es que la iglesia va a ser quitada de la tierra antes de que venga el castigo de Dios para los moradores de la tierra. Y eso sucederá en los capítulos que prosiguen después en tiempo futuro del 4 al 22. Vemos que el Señor le explica a Juan la visión que has visto en el versículo 20. Le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
Así que estas 7 iglesias representan a la totalidad de la iglesia, a la totalidad de la iglesia en todos los tiempos, de la iglesia de todos los tiempos. Cristo, vimos la semana pasada que camina en medio de las lámparas de oro de la iglesia. O sea que Cristo está caminando en medio de su iglesia. El Señor dijo, porque están donde están 2 o 3 en su nombre, que Él está allí presente. Así que el Señor, nosotros confiamos en la promesa de que Él está aquí en medio nuestro porque estamos reunidos con el mismo propósito de alabarle, de glorificarle, de agradecerle. Él está en medio de nosotros. Él prometió estar con su pueblo donde quiera que nos reunamos en su nombre. Aunque en algún momento tal vez no podamos presenciarlo, aunque en algún momento tal vez uno pueda dudar de que Él está presente, Él está presente. Después de la resurrección del Señor, nosotros vemos que Él apareció a sus discípulos en varias ocasiones, dando a entender que Él está presente, de que Él conoce los eventos que suceden. Y una de estas apariciones en particular al principio, después de su resurrección, Él apareció a los discípulos estando juntos, y Tomás no estaba presente entre los discípulos. Cuando Tomás se reintegró con los discípulos le contaron acerca de que el Señor había resucitado, y conocemos la historia de que Tomás dudó, de que Tomás, habiendo visto la muerte del Señor Jesucristo, la condición en la que él estaba, Tomás dudó y dijo, si yo no lo veo con mis propios, si no toco las llagas, si no pongo mis manos en sus costados, no creeré. Luego conocemos acerca de que el Señor entonces apareció de nuevo, Tomás estando presente, y el Señor le dijo, ven, Tomás, toca. Y le demostrando algo muy importante, que el Señor, aunque no estaba siendo visto, aunque Tomás, aunque los discípulos, aunque él no estaba con los discípulos, no era visto visiblemente, cuando Tomás estaba dudando, él estaba presente. Él estaba en medio de ellos. O sea que el Señor conoce todas las cosas. Aunque no lo podamos ver en medio nuestro, nosotros podemos confiar porque su palabra así lo dice, que donde están 2 o 3 en su nombre, Él está presente. Él está presente en medio de su iglesia. Él dice siempre estar presente. Él promete incluso estar presente con nosotros, estar con nosotros hasta el fin. Es la promesa que Él nos da a nosotros. Muchos desearíamos, en particular cuando estamos pasando por dificultades, desearíamos estar presente, que nuestra vida fuera en el tiempo del Señor, en los tiempos en que Él caminó en Galilea, en lo que Él estuvo en Betsaida, en el tiempo en que Él estuvo en Capernaum, cuando Jesús enseñaba. Quisiéramos a veces, cuando estamos pasando por dificultades, que nuestra vida fuera en aquel tiempo. A veces pensamos, si tan solo yo hubiera estado en aquel momento, en aquel tiempo que Él caminaba las calles de Jerusalén, yo hubiese podido hacer como aquella mujer que había perdido todo buscando la sanidad, y hubiese tenido la oportunidad de tomar el borde, de tocar el borde de su manto. Pero déjame decirte que aunque no vivimos en ese tiempo, Él está presente. Gloria sea el nombre del Señor. Hay un caso en particular de un amigo, una familia especial para el Señor, que es la familia de Lázaro, Marta y María, sus hermanas. Y vemos que cuando Lázaro murió, el Señor apareció en la casa de ellos 4 días después. Y el recibimiento que Marta le dio al Señor fue, oh Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Esa era la esperanza, que si Él hubiera estado en medio de ellos, Él no hubiera dejado que Lázaro experimentara la muerte. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor está presente. El Señor puede intervenir en tu situación. Él ha estado en la historia de la iglesia a través de los últimos 2000 años. Él no es un Señor ausente acerca de lo que nosotros atravesamos, de las situaciones que nosotros pasamos, sino que Él está presente y Él prometió, como dijimos, estar con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor de la iglesia envía un mensaje muy personal que vamos a ver a cada una de estas 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor, iglesias que habían estado bajo el cuidado del apóstol Juan. Pero antes de que entre en el mensaje de juicio que del juicio del Señor ante la humanidad, primeramente el Señor va a dirigirse hacia las iglesias. El Señor va a dirigirse con una palabra de corrección a las iglesias, porque es necesario que el juicio comience por casa, porque si nosotros no caminamos, no reflejamos lo que es el propósito de Dios, ¿cómo nosotros podemos influenciar al mundo para Cristo si no estamos siendo un reflejo del propósito de lo que Él quiere que nosotros seamos como iglesia? Estas 7 iglesias a las que el Señor envía cartas por medio de el apóstol Juan, eran iglesias reales, iglesias literales, iglesias del primer siglo. Incluso aquellos que han tenido oportunidad de estar en aquellos lugares, estas iglesias se encuentran en el país de Turquía en el día de hoy. Estas iglesias, hay personas que pueden ir y dirigirse a esos lugares, y hay ruinas que se encuentran acerca de cada una de estas iglesias que se encuentran en el país de Turquía, pero fueron iglesias, no te preocupes, pero todavía, fueron iglesias reales. Fueron iglesias que estaban conectadas por carreteras romanas. Hay intérpretes bíblicos que han tratado de encontrar en estas iglesias paralelos con la historia de la iglesia. Y te hablan acerca de las iglesias, te dicen la iglesia de Éfeso fue la iglesia de tal fecha, la iglesia de Esmirna fue la iglesia de tal fecha a tal fecha. Yo no comparto ese criterio. No comparto ese criterio porque en lo personal yo no he podido ver en el libro de Apocalipsis la razón por la cual se llegue a la conclusión de que estas iglesias fueron iglesias de tal tiempo a tal tiempo, sino que cuando vemos los problemas que existían en cada una de las iglesias que nos habla de problemas, vemos que son problemas que las iglesias han experimentado en toda la historia. No solamente la iglesia de Éfeso sufrió los problemas que está sufriendo y las correcciones que el Señor le envía a la iglesia de Éfeso, sino que ha habido problemas de la índole que experimentó Éfeso en toda la historia de la iglesia. Y así sucesivamente con cada uno de estos problemas. O sea que yo no creo que estas hayan sido 7 diferentes etapas en la historia de la iglesia. Yo creo que esto es cartas dirigidas directamente a las iglesias y para nuestra bendición, para nuestra corrección, porque cada uno de nosotros podemos caer en las dificultades, en los pecados, en los problemas que experimentaban cada una de estas iglesias. Estas no son iglesias simbólicas, son iglesias reales, son iglesias locales y son problemas específicos que experimentan cada una de estas iglesias. Vamos a empezar el estudio de las iglesias con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Una de las cosas que en particular que a mí me gusta es escuchar el testimonio de las personas. Escuchar a la persona de cuál era su condición cuando Dios llegó a su vida. Cómo Dios llegó a su vida, cómo Dios transformó su vida, cómo Dios cambió su vida en muchas diferentes circunstancias. Yo puedo escuchar testimonio de hermanos que nunca he visto en mi vida y me gozo con el testimonio de las experiencias que han tenido en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que también a mí me gusta escuchar los testimonios de cómo Dios,
cómo el conocimiento de Dios, cómo la salvación ha llegado a una familia. Son testimonios gloriosos en los cuales yo me gozo, sin ni siquiera conocer a la gente que estoy escuchando los testimonios. Me siento como que soy yo. Y en el caso de la familia mía en particular, recuerdo hace algunos años que habían unas diferencias acerca de quién conoció al Señor primero. De que si fue una persona o fue otra, y gracias a Dios esas diferencias se resolvieron en la visita que tuvo tío, que vino aquí hace alrededor de 2 años, vino y resolvió esa diferencia. Y puede poner la foto. Y nos habló acerca estuvo de acuerdo con tía Nelly, que decía que tío Motor fue la primera persona que conoció el evangelio de salvación dentro de la familia de parte de mami. Y ahí vemos la foto de tío Motor y vemos la foto de tía Servina. Es la única manera que lo conocemos. Pero nosotros nos gozamos con que ese mensaje ha llegado a nuestra familia. Yo me gozo con que ese mensaje haya cambiado la historia de lo que es nuestra familia para siempre. Y no debemos dejar que ese mensaje que ha llegado, que no afecte a las generaciones que vienen después de nosotros, sino que debemos de obrar y hacer todo lo posible porque ese mensaje permanezca generación a generación. Gloria sea el nombre del Señor. Pero también me gusta saber acerca de cómo ha llegado el evangelio a las diferentes ciudades y la transformación que ha causado cuando llega el evangelio a una ciudad. Y uno de los lugares en los que más documentación existe acerca de lo que hizo el evangelio es esta ciudad, la ciudad de Éfeso, la cual nosotros estamos viendo en el día de hoy. El libro de los Hechos nos da detalles acerca de lo que sucedió en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso, la iglesia, cuando se estudia el libro de Apocalipsis, muchas veces las personas cuando van a las ciudades están hablando acerca de la historia y que fue una ciudad griega anteriormente, después una ciudad libre romana. Es muy interesante, pero a mí me llama más la atención lo que Dios hizo en aquella ciudad de Éfeso, aquella iglesia de Éfeso. Los creyentes de Éfeso son producto de la labor y el trabajo del apóstol Pablo que estuvimos viendo del capítulo 18 al capítulo 20 del libro de los Hechos. Pablo trabajó allí inicialmente y luego trabajó con sus colaboradores en la ciudad de Éfeso, con Aquila y con Priscila. Trabajó en la ciudad de Éfeso. Luego Pablo tuvo que salir y partir por poco tiempo de la ciudad de Éfeso y dejó a Priscila y Aquila encargados de la labor, de la obra que Dios estaba haciendo en aquel lugar. Y durante ese lapso de tiempo nos dice Lucas en el libro de Hechos que llegó un predicador poderoso en la palabra de Dios, Apolos, pero que Apolos no tenía el conocimiento completo. Nos dice que Aquila y Priscila los tomaron aparte y le explicaron más detenidamente y correctamente el evangelio. Y dice que Apolos se convirtió en un predicador poderoso del evangelio completo de salvación. También en la ciudad de Éfeso sucedió que Pablo se encontró con unos creyentes, unos hombres que solamente conocían hasta el bautismo de Juan. Y el apóstol Pablo percibió que no conocían el evangelio completo. Y el apóstol Pablo los tomó aparte y les explicó el evangelio completo. Les explicó que aquel que fue bautizado por Juan, aquel que se escuchó la voz que decía: este es mi hijo amado, aquel murió y resucitó y prometió regresar de nuevo por su iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Que aquel que se fue antes de irse dijo que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y dice que Pablo, imponiendo manos sobre aquellos hombres, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos y que profetizaban y hablaban en lenguas. Eso sucedió en la ciudad de Éfeso. Éfeso también Pablo estuvo
en Éfeso, vimos que se encontró con aquellos hombres, pero Pablo también, estando en la ciudad de Éfeso, estuvo unos meses en los cuales él iba a la sinagoga y discutía con los judíos, pero llegó un punto donde ya él no pudo seguir presentando el evangelio de salvación a los judíos, que el Mesías que esperaban había llegado, sino que le llevaban la contraria, lo perseguían y él no pudo seguir yendo a las sinagogas, pero enseñó en la escuela de Tirano por un periodo de 2 años. Y esta enseñanza fue una enseñanza que tuvo efecto en toda la región. Muy posible haya tenido efecto en cada una de estas iglesias que nosotros estamos viendo en el libro de Apocalipsis, porque dice: todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor como producto de la obra que Dios estaba haciendo por medio de Pablo en la escuela de Tirano. En la ciudad de Éfeso dice que Dios realizó milagros extraordinarios por medio del apóstol Pablo. Incluso decía que tomaban los pañuelos, los sudarios de Pablo y lo llevaban hacia los enfermos, lo llevaban hacia las personas que estaban endemoniadas. Dice que se sanaban y que los demonios salían de las personas que estaban endemoniadas. Y esto llegó a los oídos de algunos hombres que pensaron que esto era algún tipo de fórmula que podían ellos también ejercitarla. Y dice que estos hombres, 7 hombres, los hijos de Siba, que ellos fueron a donde un hombre que estaba endemoniado en la ciudad de Éfeso y dijeron: te conjuramos que salga de este hombre en nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y se vieron en serios problemas. Se vieron en serios problemas porque este hombre que estaba endemoniado dice que se sobrepuso sobre ellos, que le dio una pela, que tuvieron que salir corriendo desnudos de aquel lugar. Nos dice que eso hizo que el nombre de Jesús fuera conocido en aquel lugar, que el nombre de Cristo fuera glorificado y exaltado en aquel lugar. Y muchas personas llegaron al conocimiento del evangelio para salvación. Y en aquel lugar parece que la hechicería era algo común. Y dice que muchas de las personas que practicaban estas artes mágicas, hechicería y estas prácticas ocultistas, llegaron al conocimiento del evangelio para salvación y llevaron sus libros de mucho costo y los llevaron y los quemaron, dando testimonio acerca del compromiso que tenían con Cristo. Y el éxito que Pablo tuvo en aquel lugar provocó que no que cayera la venta de los ídolos. Aquellos fabricantes de ídolos se pusieron en huelga, liderado por Demetrio. Y dice que Demetrio se reunió a las personas que fabricaban los diferentes artefactos de ídolos. Éfeso era un lugar donde se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo. Eso lo puede poner, el templo de la diosa que adoraban ellos, que era Diana. Se encontraba en aquel lugar en Éfeso. Esos son los restos del templo de la diosa Diana que estaba en la ciudad, que están en la ciudad de Éfeso. Y ellos, el turismo religioso le dejaba a ellos muchas ganancias, pero la predicación del evangelio hizo que la venta de ellos cayeron y ellos se levantaron en contra de Pablo, lo llevaron ante el anfiteatro. Puedes poner la próxima imagen. Y allí se le armó un lío grande a Pablo, en el cual estuvieron a punto de lincharlo. Si no interviene el administrador de la ciudad, linchan a Pablo. Dice que después de eso él salió de la ciudad de Éfeso. Por estos son los restos del anfiteatro donde sucedió aquel evento de Pablo. Un sitio, un lugar donde dice que cabían alrededor de 25,000 personas en aquel lugar, en aquella época. Estos son los restos del anfiteatro de aquel evento que nosotros vemos en el libro de los Hechos. Pablo luego salió de Éfeso y no regresó a la ciudad de Éfeso, sino que cuando él iba camino a Jerusalén, iba a pasar por un lugar cerca de Éfeso
y envió el mensaje para que los líderes, los pastores de la iglesia de Éfeso, que se reunieran con él en Mileto. Y se reunieron con Pablo en Mileto, y este es uno de los eventos más conmovedores que nosotros vemos en el libro de los Hechos, donde Pablo les da un mensaje a ellos, les advierte acerca de lo que de los falsos profetas que se van a levantar para engañar al pueblo. Pero también Pablo les dice que el Espíritu le había hablado y que lo que ve que en las ciudades y en los lugares donde va, lo que le esperan son cadenas y prisiones. Y le dice además que no lo volverían a ver más. Y vemos que esa escena de Pablo en Mileto cierra donde los pastores están abrazando a Pablo. Dice que lloraban, dice que lo abrazaban, dice que besaban y cerraron en oración de rodillas en la playa de Mileto. La historia de la iglesia de Éfeso es una historia rica. Una historia que tiene mucho de que dar, y el liderazgo que tuvo aquella iglesia de Éfeso fue un liderazgo como tal vez en ningún otro lugar. Estuvo allí Pablo, estuvo Aquila y Priscila, estuvieron en Éfeso, estuvo Apolo, y el apóstol Juan también fue pastor de la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver la iglesia de Éfeso, vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice en el capítulo 2, versículo 1 al 5, dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Vemos que el Señor elogia a la iglesia de Éfeso por su labor, porque ellos habían sido fieles. Pablo les había advertido acerca de los falsos apóstoles y ellos lo habían reconocido, lo habían rechazado y lo habían reconocido como mentirosos, y el Señor los reconoce, los elogia por su paciencia, por su perseverancia, por su trabajo. Ellos se habían mantenido firmes a pesar de estar ubicados en un lugar de mucha influencia del mal. Y el Señor los elogia, como dijimos, pero yo me puedo imaginar la escena de cuando inicialmente esta carta fue leída a la iglesia de Éfeso y comienza con el elogio del Señor acerca de que ellos habían hecho un buen trabajo, de que ellos habían trabajado duro, de que ellos habían rechazado a los apóstoles que no eran apóstoles, a los mentirosos. Pero dice luego: pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. ¿A qué se refiere con el primer amor? El primer amor es el amor ferviente, el amor sincero, el amor apasionado, que cuando uno viene y conoce a Cristo, cuando uno llega a los pies de Cristo, este es el amor que uno siente al principio, una devoción pura, una devoción que es motivada por gratitud y gozo por lo que Cristo ha hecho en nosotros. No por ninguna obligación, sino por gozo. Y lo tomamos por un privilegio el estar envueltos en hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es un tiempo de pasión por las cosas del Señor, por ser obedientes al Señor, agradecidos de lo que Dios ha hecho en uno. Pero con el tiempo muchas veces esa pasión es reemplazada por actividades. Se va el fuego del amor que inspiraba a los creyentes antes. Y es muy interesante porque el Señor no corrige a esta iglesia por su diligencia. No lo corrige por su trabajo, no. El trabajo de ellos era fuerte. Eran diligentes en hacer la obra del Señor. El Señor los corrige por el corazón
que ellos tenían en hacer las obras que ellos estaban haciendo. Ellos estaban haciendo las obras correctas. Ellos estaban trabajando arduamente, pero no estaban trabajando con el amor del Señor en lo que estaban haciendo. Nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios. Muchas veces nos aferramos en las doctrinas que son muy importantes, pero nosotros podemos hacer todas las cosas correctas, estar doctrinalmente correctos, pero si no tenemos amor por quien le estamos presentando el evangelio, si no tenemos amor por las almas, estamos mal, y esa es la corrección que el Señor está enviando a la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y esa es la corrección que le está enviando el Señor a la iglesia de Éfeso. Y Jesús, el Señor, no solamente los corrige, sino que le da la dirección de lo que deben hacer. Le da los pasos para restaurar el amor que ellos habían dejado. Le dice: recuerda de dónde has caído. Haz memoria de los días cuando tu amor era genuino, era sincero. Le dice: arrepiéntete. Reconoce donde has fallado y haz las primeras obras. Vuelve a cultivar las mismas actividades que eran motivadas por el amor a Cristo. Si no obedecían, el Señor les advierte que quitaría entonces el candelero, es decir, quitaría el testimonio de la iglesia, la presencia del Señor en la iglesia. La enseñanza a Éfeso nos recuerda que el amor por Cristo debe ser el centro de toda la vida cristiana. Debe ser el amor por Cristo. La doctrina correcta sin amor se convierte en religiosidad, en algo vacío. El Señor no solo busca siervos fieles, sino que busca siervos que tienen un amor, una pasión por Él, por quien es Él, por lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que busca el Señor. Dice el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto podría resultar sorprendente, porque aborrecer y odiar son sinónimos, y resulta sorprendente ver para algunos que el Señor apruebe que se aborrezca algo por sus seguidores, que nosotros aborrezcamos algo. Es extraño porque está viniendo de aquel que dijo: amad a vuestros enemigos. Pero este odio, este aborrecimiento no es en contra de las personas. Este aborrecimiento, este odio es en contra de las obras de los nicolaitas. Hay algunos que enseñan que Dios odia al pecador, pero la Biblia no nos dice que Dios odia al pecador. Hay gente incluso que le pone barreras al pecador para venir a los pies de Cristo. Le hace entender que ha pecado mucho, le hace creer que su pecado es muy grande, pero no hay pecado grande que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Dios odia el pecado. Dios nos llama a que nosotros, así como la iglesia de Éfeso, que aborrezcamos las obras del pecado, pero que amemos al pecador. Pablo escribió en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo perfectos, dice, siendo santos completamente, no teniendo pecado, no, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice: aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Quién era estos nicolaitas que se nos habla en Apocalipsis? En dos de las iglesias se nos habla en contra de estos
Nicolaitas. Los Nicolaitas fueron un grupo herético de la iglesia temprano, en el tiempo de la iglesia, en la edad de la iglesia primitiva. Y son mencionados aquí en el versículo 6 y en el versículo 15. No hay muchos detalles históricos acerca de los Nicolaitas y de los que de ellos. Pero se dice que ellos practicaban inmoralidad, que practicaban idolatría y que los Nicolaitas promovían la creencia de que la gracia de Cristo los libraba de la obligación de cumplir con las leyes morales de Dios. Esto los llevó a despreciar los estándares morales, especialmente en cuanto a la conducta sexual. Las enseñanzas estaban relacionadas con las doctrinas de Balaán, que consistía en incitar a los israelitas a comer alimentos ilícitos, cosas que eran sacrificadas a los ídolos, y cometer también inmoralidad sexual como parte de los ritos que ellos hacían. Algunos incluso afirman que los nicolaitas enseñaban que las acciones del cuerpo físico no afectaban el espíritu, justificando entonces el pecado. Pero también acerca de los nicolaitas, muchos comentaristas dicen que en el mismo nombre de los nicolaitas está encerrado cuál era el problema de los nicolaitas, porque la estructura del lenguaje griego de los nicolaitas tiene un significado en particular. Vemos que viene de la combinación, la construcción de dos palabras distintas. La palabra Nikos o Nikao, que significa victoria o conquista. Incluso si nosotros conocemos la marca popular de artículos deportivos Nike, viene de esa palabra, de la palabra Nikao o Nikos, que significa conquista o victoria. Pero esta palabra es combinada con la segunda palabra, que es Laos, que significa pueblo o laicado, lo que ha llevado a algunos comentaristas a interpretar que los nicolaitas eran un grupo que enseñaba acerca de la superioridad o conquista sobre el pueblo. O sea que era un grupo que enseñaba un sacerdocio jerárquico, que los sacerdotes estaban por arriba del pueblo. Y aunque los nicolaitas en el día de hoy no existen, yo creo que en muchas iglesias hay líderes que tienen esta práctica de enseñorearse sobre el pueblo, de dominar al pueblo. Y es una de las posibilidades que cuando se habla de los nicolaitas se está hablando de personas que trataban de enseñorearse, de dominar al pueblo, de verse superior al pueblo, de establecer un sacerdocio que Dios no lo estableció dentro de la iglesia. Y el Señor está hablando y está dándole a la iglesia de Éfeso, le está praising them, está dándole una alabanza, algo positivo de que ellos han rechazado la doctrina de los nicolaitas. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído no solamente se refiere a un oído natural, sino a una frase espiritual. Y esto se refiere en cada una de las iglesias. Dice el que tiene oído, oiga. Es un llamado personal, es un llamado espiritual a poner atención y a obedecer lo que el Espíritu está hablando. Y cuando el Espíritu habla a las iglesias, no está hablando a la iglesia de Éfeso solamente, no está hablando a nosotros también. Pues nosotros somos parte de la iglesia. No se trata de oír con oído físico, sino de entender y aplicar el mensaje. La palabra de Dios no es para almacenar el conocimiento. La palabra de Dios no es solamente para que nosotros la escuchemos y nosotros busquemos la condición de nuestro hermano y tratemos de corregirlo.
La palabra de Dios es personal para cada uno de nosotros, para que cuando nosotros la escuchemos, nosotros la apliquemos a nuestra vida, para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros que Él tiene, que es su intención hacer por medio de su palabra. El Espíritu Santo sigue hablando hoy a través de la palabra de Dios a nosotros, los que estamos escuchando este mensaje de las iglesias de Apocalipsis. Al que venciere, esta promesa está dirigida a los vencedores. Los vencedores son aquellos que perseveran fieles hasta el fin, venciendo el pecado, venciendo la apatía espiritual, venciendo las tentaciones del mundo. Esto no significa solamente vencer en doctrina, pero vencer en continuar en nuestro amor hacia Cristo, en nuestro amor ante nuestros hermanos. Vencer no significa vivir una vida sin errores, sino es mantener la fe y el amor de Cristo a pesar de las pruebas, a pesar de la oposición. Dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Esta es una promesa grandiosa. Cuando nosotros vimos el árbol de la vida en Génesis, capítulo 2, versículo 9, que estaba en el jardín del Edén, pero debido al pecado, nosotros vemos que el árbol de la vida se le restringió el acceso a Adán al árbol de la vida. Pero ¿qué sucede? Que ahora con Cristo nosotros tenemos la promesa de recuperarnos todo lo que se perdió en el jardín del Edén. Todo el efecto que el pecado hizo a la humanidad. Con Cristo el Señor nos está prometiendo a nosotros un regreso a aquella condición en la cual Él creó a Adán y a Eva. Eso es una promesa gloriosa, una promesa grandiosa. De acuerdo a cómo vamos a seguir estudiando este libro de Apocalipsis, hay una comparación enorme entre Génesis, la creación, y Apocalipsis al final, porque todo lo que se perdió, todo el sufrimiento que nosotros vemos en el mundo, la enfermedad, la muerte, el dolor, todas esas cosas van a ser cosas del pasado. Todas esas cosas son consecuencias del pecado, cosas que Dios va a erradicar y vamos a estar en un lugar donde no hay lágrimas, donde no hay dolor y donde vamos a estar en la presencia del Señor. Esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Adán fue apartado del árbol de la vida, pero el vencedor tendrá acceso libre al árbol de la vida por la eternidad. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para los hermanos que han estado compartiendo con nosotros. Le invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a continuar con la ayuda de Dios el estudio de Apocalipsis la próxima semana y vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo 2. No sabemos hasta dónde llevaremos, pero vamos a leerlo de antemano. Les exhorto que se lea de antemano para que podamos compartir y hacer preguntas y comentar la próxima semana. Dios le bendiga.